Muy buenas y bienvenidos un podcast más a Nueva York. Unos saludos que damos hoy en un día ventoso de lo que fuera ayer, un día bastante primaveral y agradable que nos permitió pues ir a dar un paseíto por la playa en Rockaway Beach, donde pues hacía una temperatura agradable, eso sí, sin acercarse al agua, ya que hoy hemos dado un pasito para atrás y volvemos a las temperaturas post-invernales, no superando los 10 grados. Pero bueno, a pesar de ese viento, ¿no? Y es el viento el que nos trae hoy la excusa, ¿no? De lo que queremos hablar en el podcast, ¿no? Caminando el otro día por el Hunters Point Park o Gantry Plaza State Park, que es un parque del que creo que se ha hablado en el podcast, que está a las orillas del East River en Queens, donde hay unas excelentes vistas del skyline de Manhattan. Pues bien, volviendo ya para coger el metro de vuelta hacia la estación de Court Square, me fijé que entre otras grandes torres que han aparecido en recientes años, ¿no? En esta zona, una de ellas, por ejemplo, la torre de Citibank, que fue la primer rascacielos propiamente dicho de Queens, pues me fijé en un edificio de apartamentos de lujo que se terminó hace un año o así, que es visible desde la línea 7 del metro, ¿no? El metro, la línea 7, al entrar en Queens, se convierte en una línea pues elevada, ¿no? Sobre la superficie, sobre pues unos viaductos, ¿no? En todo su recorrido, ¿no? Hasta el final. Pues me fijé en este edificio que pues es un edificio de estos que está hecho en el estilo moderno industrial, ¿no? Que tanto prolifera por aquí últimamente, que es, pues para haceros una idea, pues hecho con ladrillo, con detalles en ladrillo, con las ventanas que imitan ese aspecto de ventanas con muchas particiones, ¿no? Como si fueran hechos con plomo. Bueno, pues ese aspecto es, pero me fijé en la cubierta que había como una especie de unas hélices móviles a modo de como si fuese esas dobles cadenas de ADN, dos espirales entrelazadas que giraban alrededor de un mástil, ¿no? En todo lo alto. Bueno, inmediatamente luego caí en la cuenta que no se trata de un elemento decorativo, ¿no? Como si fuera una de estas esculturas móviles de Calder, sino pues una turbina o un aerogenerador eólico instalado para pues proveer de energía eléctrica al propio consumo del edificio. Bueno, en un sector tan importante aquí como el sector inmobiliario y también dentro del contexto actual de intentar construir de una manera más, entre comillas, verde o eficiente, ¿no? Sería lo más correcto. Estas turbinas eólicas son todavía un elemento bastante escaso, anecdótico, pero yo creo que merece la pena hablar un poco de ellas porque no son estos los dos únicos casos, no es el primero ni es el último. Hace pocos meses también leía de la apertura de otro nuevo edificio, otro high-rise, otra torre de apartamentos en el borough en Brooklyn, concretamente en el 388 de Bridge Street. Esto, por situarlo un poco, también sería en lo que es llamado el downtown de Brooklyn, alrededor de pues la calle Fulton Mall, zona de Borough Hall, también al lado del Barclays Center, que es un recinto para espectáculos y deportes donde entre otros equipos juegan los Brooklyn Nets, el equipo de Brooklyn de la NBA. Bueno,
¿Se convertirá esto en un estándar a partir de ahora? ¿Será un elemento a incluir en los nuevos edificios? Es la pregunta, enlazando un poco con la historia. ¿Será otra vez Nueva York la nueva Ámsterdam como fue en su fundación? Bueno, por parte de los promotores inmobiliarios existe una clara voluntad de impulsar esta y otras medidas en cuanto a la eficiencia energética de los edificios, y son motivos por una parte de consumo y generación responsable de energía, y también una clara causa de beneficio económico en un mercado inmobiliario basado principalmente en el mercado de alquiler. Una empresa que construye y va a operar un edificio durante toda su vida útil, los 50, 70 o 100 años de vida útil del edificio, evidentemente va a obtener grandes beneficios en el menor consumo energético del edificio. Además, hoy en día, donde una generación de potenciales inquilinos pertenecientes, pues por poner etiquetas, ¿no?, a la gente, la generación X, la generación Y, que son los que están entrando, ¿no?, en ese mercado inmobiliario y que tienen pues ya una mayor concienciación en todo lo referente al consumo energético, hace que esto sea una baza importante. Hay que recordar que los molinos de vientos de Nueva York es algo histórico. La primitiva colonia holandesa de New Amsterdam contaba con ellos, ¿no?, dentro de su estructura de colonia agrícola. No hay más que mirar el escudo de la ciudad que se creó cuando se hizo la reunificación o la consolidación de los boroughs en el año 1898 para darse cuenta de ello, ya que podemos ver en todo el centro del escudo las aspas de un molino de viento. Vamos a ver, tampoco vamos a decir que Nueva York sea Wind City, como se viene a llamar a la ciudad de Chicago, ¿no? Pero realmente tiene un régimen de vientos bastante importante. Es un viento que yo siempre lo digo, que en invierno te puede dejar helado y en verano te puede dar un respiro frente al implacable bochorno veraniego. Los aerogeneradores habituales, los que tienen la estructura de aspas de molino, requieren, según los expertos, y aquí lo cuantifican en millas, requieren de unas velocidades de viento de aproximadamente unas 10 millas por hora o más, mientras que el régimen de vientos aquí es bastante variable y va entre las 3 y las 30 millas por hora y con direcciones muy cambiantes, ¿no? Es por ello que el modelo que se ha adoptado para la instalación en estos edificios es el modelo de helicoidal doble, de hélice entrelazada, que al parecer puede capturar vientos de todas las direcciones y a velocidades más bajas, aparte de que también nos dicen que son menos agresivas en cuanto a su interferencia con las aves. Un tema muy importante aquí, creo que lo he mencionado alguna vez, pero existe mucho tráfico de aves por aquí. Hay quien dice que Central Park es una de las zonas de todo Estados Unidos donde puedes ver más variedad de aves y no tienes más que moverte por cualquiera de los parques o praderas de la ciudad para en algún momento ver que se llenan de, pues, aparte de las típicas gaviotas, ¿no?, por ser zona marina, pero por ejemplo también son muy visibles los gansos de Canadá que migran desde zonas más al norte aquí a Nueva York y pasan inviernos aquí, y que pues a la hora de colocación de estos dispositivos en edificios es importante tener en cuenta.
promotores inmobiliarios, pues bien sea por una cierta concienciación, ¿no?, con nuestras nuevas estrategias, o simplemente por buscando una mayor eficiencia económica, ¿no?, en el mantenimiento de sus edificios, se suben al tren. Hay promotores como L&M que tienen ya una larga historia, ¿no?, en la utilización de estas estrategias, utilizando pues un diseño eficiente, el uso de paneles solares para la generación fotovoltaica. Tema muy importante también la utilización de acristalamiento de alta eficiencia, por ejemplo el acristalamiento triple, o el uso de calderas más eficientes. Pero hasta ahora no había sido el momento en el que encontraron el lugar ideal para la instalación de turbinas eólicas. También está tomando mucho impulso en los últimos años las corrientes sostenibles llegadas desde Europa. Por ejemplo, la metodología y la certificación Passive House, que está avanzando a pasos agigantados últimamente concretamente en esta ciudad. Los incentivos a nivel de ahorro energético así lo aconsejan, dado pues el ahorro en los costes de operación del edificio a lo largo de toda su vida útil y la estructura del mercado inmobiliario. Si queréis saber un poco más de Passive House, os remito al otro podcast donde colaboro, La Morsa era yo arquitectura, donde en su último episodio publicado hablamos con la cabeza de la plataforma Passive House España, donde nos cuentan todo sobre este concepto de edificación eficiente. El edificio del que os hablaba en la introducción se encuentra pues en una de esas nuevas zonas de crecimiento como es Long Island City, que evidentemente son más propicias para la instalación de estas turbinas frente a otras más densas como puede ser el Midtown de Manhattan. Y es que es la densidad de edificios la que juega en contra de la eficiencia del funcionamiento de estos aerogeneradores. También hay que decir que hay mucho dinero público involucrado en esto. Las ayudas que concede el Estado para la instalación de estas turbinas de generación eólica puede llegar hasta los $100.000 para cada instalación. Pero esto no evita que exista un ambiente de prudencia, ¿no?, a la hora de fomentar estos sistemas, ¿no? Nos dicen que realmente el consumo o la generación de estos sistemas todavía es muy baja en relación pues a las necesidades energéticas de un edificio, y nos dicen que la generación no es la clave realmente, hay que centrarse más en la eficiencia, ¿no? Pues como os digo, los aislamientos, las ventanas, las calderas, y que la instalación de estos aerogeneradores que son tan visibles, ¿no?, para todos, ¿no?, y así es como yo los vi, puede tener una función más de reclamo publicitario, tanto de cara a los posibles inquilinos de un edificio que mediante viendo estas estructuras móviles de generación en los edificios, pues les puede ofrecer un aliciente a la hora de interesarse por ese edificio, pues a forma de reclamo publicitario. En cuanto al porcentaje de energía que estas turbinas pueden ofrecer al edificio, pues nos dicen los expertos que realmente es bajo, ¿no?, y que puede pues venir a ayudar a proporcionar energía a los sistemas de iluminación de las zonas comunes durante algunas horas del día, o simplemente, como en el caso del segundo edificio del que os hablaba, el 388 de Bridge Street en Brooklyn, lo que hacen estos aerogeneradores es alimentar pues una especie de
escultura o cartel luminoso que tiene el edificio en su azotea, ¿no? A modo de reclamo, una instalación basada toda en iluminación LED y que es totalmente alimentada por la generación proporcionada por la turbina eólica. Otros proyectos es un hipermercado o un supermercado de la cadena Whole Foods en el Gowanus en Brooklyn. El Gowanus es una ría, ¿no? que existe en Brooklyn y donde este sistema combinado con una instalación fotovoltaica sirve para iluminar el parking del edificio. Otra media docena de colegios en la ciudad acaban de instalar estas turbinas también, sobre todo pues con fines educativos, ¿no? Y un gran centro de reciclaje que se encuentra en construcción en Sunset Park, en Brooklyn, va a instalar una turbina de unos 150 pies de alto que va a ser la más grande construida en toda esta ciudad. Y a pesar de pues, la pequeña escala, ¿no? que suponen estas nuevas instalaciones dentro pues, de las necesidades energéticas, ¿no? de una gran ciudad, yo creo que sobre todo establece una tendencia, ¿no? y que es inevitable dentro del contexto mundial respecto a la energía eólica. Muchos sabemos que en muchos países, por ejemplo en España, la importancia que ha tomado la energía eólica dentro del mix de generación total, ¿no? También a pesar pues, de los últimos despropósitos políticos donde se trata de favorecer otras fuentes energéticas, ¿no? como el carbón o el petróleo, pero la generación eólica en Estados Unidos sigue creciendo bastante, si bien aún es superada por China, que también está poniendo grandes esfuerzos en este tipo de generación, y también la Unión Europea. La generación eólica instalada en Estados Unidos es de unos 82.000 megavatios con unas 52.000 turbinas que están repartidas en 41 estados, incluidos la isla de Guam y Puerto Rico. Muy bien, pues nada, hasta aquí esta pequeña nota, ¿no? Hablando pues, de estas nuevas figuras móviles que aparecen en el Skyline de Nueva York, por si alguna vez visitando esta ciudad las veis, pues saber de qué se trata. Como siempre, gracias por escuchar el podcast. Y recordaros las redes sociales en las que nos encontramos, donde una simple búsqueda lo encontraréis, como es en Facebook, en Instagram y nuestra página web en Tumblr. También recordaros que os podéis suscribir al podcast en Apple Podcast, la antigua iTunes, en iVoox y en Spreaker, y escuchar el podcast también en streaming en Radio Podcastellano
y como novedad importante nos incorporamos a la parrilla de Radio Viajera, donde aparte pues de todos estos métodos anteriores nos podréis escuchar en un horario fijo semanal que os confirmaremos más adelante o mediante las redes sociales. Tenemos un espacio fijo 2 veces por semana en la parrilla de Radio Viajera. Como siempre, repito, gracias por escuchar y hasta el próximo número. Un saludo.